con esto damos por cerrada la parte de las noticias y nos metemos en la segunda entrevista. Les decía, ¿no? Ejemplos de vida, ejemplos a seguir. Gente que ha abrazado, como el caso de Andrés, una idea de empresario y ha ido para adelante. Y otras personas que lo han hecho desde una profesión, en este caso de una de las profesiones más dignas y nobles que se puedan conocer, como es la docencia, y además luego representando, defendiendo los derechos, los intereses de los propios docentes, de los propios educadores, representándolos desde el ámbito gremial. Me refiero al señor Ricardo Fusco y es un honor realmente tenerlo aquí. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por venir. Muy bien, Carlito, muchas gracias por la invitación. Y gracias por esperar también, por la paciencia. Por favor. Ricardo, bueno, una época para la vida docente bastante complicada, ¿verdad? Con muchos desafíos. Sí, me encantó la nota anterior y me pareció una muy buena introducción. Este ejemplo de emprendedurismo, de darle para adelante, de los desafíos. Y qué buen ejemplo para las personas que nos ven. Me hacía acordar, y creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, de que lamentablemente hemos perdido mucho en nuestro país la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura del sacrificio, de la responsabilidad. Mi viejo siempre me decía que las cosas en la vida se logran con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con valores. Y es un poco lo que yo he tratado de transmitirle a mis hijas. Bueno, una de ellas se ha dedicado a la docencia, otra ahora está estudiando, pero no va a ser docente. Pero qué buen ejemplo. Y sí, es una época de grandes desafíos y de grandes cambios. El mundo está cambiando muy rápidamente, en una forma cada vez más abrupta y más acelerada. Yo siempre, cuando hablaba de estos temas, les decía a mis alumnos, ustedes tomen las edades históricas, como las primeras tardaban miles de años, y cada vez los tiempos, o sea, la edad de piedra, la edad de los metales, la edad media, la edad contemporánea, como cada vez más las edades históricas son más breves, cortas, sí. Más breves. Y si vos te ponías a pensar, hace 100 y pico de años, el hombre andaba a caballo. Uh-huh. Y ahora hoy estaba escuchando que van a empezar con los delivery con dron. Van a llevar adelante, o sea, lo que ha avanzado el mundo con la tecnología, con la ciencia. Y esto obviamente también es un desafío muy grande para la educación. Porque yo empecé la docencia hace casi 30 años, va a ser hace poco. Te iba a preguntar cómo se te ocurre cómo tomás esa decisión. Siempre me gustó mucho lo que tenía que ver con la educación. Me gustó mucho siempre relacionarme con los jóvenes. Tengo un antecedente de docente también. Mi mamá era profesora de filosofía. Nada menos. Ella había estudiado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Vos pensás que cuando mi mamá estudió y en una universidad de filosofía, no era muy común. Vos pensás que mi mamá falleció en el 2011 con casi 84 años. Entonces cuando ella estudió, claro, estamos hablando de la década del 30. Donde las mujeres estaban... Estaba vedado todo lo que era el claustro universitario. Entonces mi mamá también fue en ese aspecto una pionera. Sí, no sé si pionera, pero no era muy común. No era demasiado común. Es más, cuando yo hice el secundario, gran parte de mi secundario, fines de los 70, principios de los años 80, eran muy pocos los profesores que había. La gran mayoría eran médicos, arquitectos, veterinarios, claro, odontólogos. Profesores de profesión, digamos, que claro, eran médicos que además enseñaban, abogados que además daban educación cívica. A veces medios reconvertidos, sí. Eran medios reconvertidos, muchas maestras a lo mejor también que se dedicaban a dar geografía o historia, bueno, pero tengo mi antecedente, por decirlo de alguna forma, y siempre me gustó la educación. Y un día dijiste, esto va a ser mi modo de vida. Sí, no fue el primer estudio que arranqué, pero cuando empecé yo dije, esto es lo mío. Además siempre me gustó, siempre fui muy curioso y por eso elegí el profesorado de historia, un poco el querer
tener respuestas. También tiene mucho que ver con la filosofía. La Sí. filosofía también es una búsqueda también de respuestas. Así que bueno, elegí la docencia como mi profesión y me aboqué a ella y realmente me ha dado y me está dando muchas satisfacciones. El domingo me encontré con una ex alumna mía que siempre, hola profe, ¿cómo va? Yo fui alumna suya en la técnica 2. Digo, pero ¿vos ¿cuántos años tenés? Y yo tengo 30 y pico de años. Le digo, pero hace mucho. Y te puedo asegurar que, y esto ya te lo he comentado en otras oportunidades, a mí me llena el alma, por decirlo de alguna forma. ¿Vos sabés que se nota, Ricardo, cuando hay un docente que está comprometido con lo que quiere hacer? Porque los alumnos lo recuerdan pasado el tiempo, porque lo que te transmite el docente te queda, y bueno, y eso es lo importante. Y generalmente, y esto por ahí, si hay algún docente o futuro docente que me está escuchando, lo que los alumnos más recuerdan era el vínculo personal que uno tenía con ellos. A veces ni se acuerdan de lo que le de lo enseñaste. que yo le enseñé. Pero ellos siempre recuerdan cómo uno los trataba, si uno lo hacía con ganas, si uno le ponía entusiasmo, si uno le ponía pasión. Eso los alumnos lo recuerdan siempre. Yo te interrumpí porque Por te favor. pregunté cómo habías decidido tomar la decisión y vos me estabas contando la diferencia que había cuando vos empezaste hace 30 años, entonces era allá en el año 95. 95, 96, y era la secundaria 95. vieja. Claro, la vieja secundaria, todavía eran los famosos 5 años, 6 para las técnicas, y que después se convirtió en EGB y polimodal. Sí, después sufrimos algunas transformaciones educativas que realmente deterioraron. Siempre hablo desde mi humilde punto de vista. Yo no soy pedagogo, no soy especialista en educación. Digo, de lo que yo he visto al transitar la educación en la provincia de Buenos Aires durante casi 30 años. La reforma realmente de la EGB para mí fue muy mala, fue hasta cierto punto de vista bajar la calidad educativa, donde existía el polimodal, donde se sacaron las mesas de examen, donde los alumnos aprobaban con recuperatorio y venían una vez y venían dos y venían tres. Para mí fue un gran desafío. Vos sabés, Ricardo, eso que contás, yo terminé la secundaria porque iba a una técnica, la industrial, en el 97. Ese mismo año, hasta ahí, vos terminabas la primaria y después elegías. Si te daba más para lo técnico, podías ir a la industrial, a la agrotécnica, y si no, podías ir al nacional, al normal. Ese año, cuando nosotros íbamos a sexto, entraron a primero chicos y chicas, cosa rara en la industrial, que no les interesaba para nada, que fueron porque iban a la escuela 22 o a la 4. Articulaban con la escuela técnica número 1. Exacto. Y bueno, y lo que pasó fue que tenías un montón de alumnos que no estaban interesados en el torno, electricidad, taller, todo lo que tenías en... Y se bajó muchísimo el nivel educativo. En ese momento tuve una seria crisis. Realmente profesional. fue muy, muy difícil, y fueron varios años donde realmente por lo menos yo en lo personal lo sufrí. Bueno, después vino la siguiente reforma. Pero eso se debatió en un congreso educativo en su Sí, momento. nosotros los docentes, como pasa y sigue pasando a veces, lamentablemente, no se consulta al docente. No se consulta al docente, y yo digo que el docente tiene el contacto directo, personal con los alumnos, tiene la experiencia de trabajar en forma permanente en el aula. Y entonces, creo no, debe ser consultado. Toda reforma educativa tiene que tener el aporte del docente, que es el que transita los pasillos, el que tiene contacto con los chicos, el que tiene contacto con los padres, con los directivos, con los programas, con los regímenes, con el régimen académico, con los diseños curriculares. El diseño curricular es lo que el gobierno nos envía, que nosotros tenemos que enseñar, ¿no es cierto? Y el diseño curricular es obligatorio cumplirlo, o sea, uno no puede salirse. Claro, de eso. tenés que enseñar lo que te dicen que tenés que Exacto, enseñar. exacto.
Entonces, yo creo que lamentablemente muchas reformas educativas no se ha consultado directamente. El problema es que una reforma educativa que hace daño a una generación entera. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. El deterioro que yo veo en lo que... Está bien. Hoy es otro mundo, no podemos comparar el adolescente del año 95 con un adolescente del año 2025. Porque el mundo cambió, Claro. Con la tecnología los jóvenes han cambiado muchísimo. El mundo es otro mundo. Y la docencia no se ha ido actualizando o modificando, acompañando esos cambios que tuvo la sociedad. Entonces la sociedad cambió, modificó, y todavía la educación todavía tiene muchos compartimentos estancos de siglo pasado. En lo programático, en la carga horaria, en la forma de realizarse el alumno, en todo. En muchas cosas. Sería muy largo debatir. Bien, sí. Pero, a ver, por ejemplo, el docente cobra nada más que las horas, por ejemplo, que está frente al alumno. Entonces, todo lo que vos tenés que corregir, todo lo que vos tenés que corregir, tenés que preparar, tenés que capacitarte, todo eso lo haces gratis. O sea, todo lo que es la parte planificación, todo lo que es la parte corrección, todo eso lo haces en tu horario extraescolar gratis. En otros países, el docente tiene horas institucionales para poder hablar con los padres, para reunirse con los directivos, para planificar, para corregir. Ese es uno de los grandes aspectos. Yo no te quiero poner nervioso, pero hace 2 años o 3 se estaban muriendo de frío en las escuelas. Estamos hablando de siglo XXI, cómo ha avanzado la sociedad, y los chicos muertos de frío y los docentes también muertos de frío dentro de las aulas. Y hablemos con estos calores, decir que todavía no. Todavía no empezó. No empezó. Pero, vos imaginás. Sí, o sea, la educación requiere mucha inversión. Claro. Porque vos pensás que nada más que en el partido de Pergamino, tenés aproximadamente 100 edificios escolares. Claro. Muchos de ellos se comparten, escuelas secundarias con escuelas primarias. Entonces, el uso intensivo de los baños, el uso intensivo de las mesas, de las sillas, de la luz. Entonces, se desgasta. Convengamos que a veces, lamentablemente, los alumnos no ayudan no ayudan demasiado, entonces a veces se destruyen los edificios. Muchos edificios son muy viejos, como pasa en el partido Pergamino. Bueno, se hizo una... En la escuela 16, por ejemplo, que es bueno, antiquísima. La escuela nacional, la escuela comercial, la secundaria 5, la secundaria 6, para nosotros el nacional o el comercial. Bueno, esa se creó en la presidencia de Irigoyen. O sea, que imagínate, años 20 y pico. Están hablando de 100 y pico de años. Va a cumplir 100 años dentro de poco la escuela nacional o el comercial. Entonces, esos edificios requieren mucha, entonces requieren mucha inversión. Aparte, no nos olvidemos con esto, que el sistema educativo de Argentina es uno de los más grandes de América Latina. Es el tercero o el cuarto, por la cantidad de alumnos que tiene y la cantidad de docentes. Vos pensás que en la provincia de Buenos Aires, no tengo la cifra, pero debemos vivir en la provincia 15, 16 millones de personas. Tenemos un sistema educativo de 5 millones de alumnos fácilmente. Claro. Entonces la Dirección General de Escuelas es algo... Imagínate, no solamente los docentes, sino también los auxiliares. Otrora llamado los porteros, que de porteros... Pero bueno, nosotros ahora se llama auxiliares. Entonces, es muchísimo lo que hay que invertir, lo que hay que manejar, lo que hay que dirigir. O sea, es un sistema muy, muy, muy grande. Entonces, hay que empezar a modificar todo lo que tiene que ver no solamente con el aula, lo que tiene que ver con la dirección, con la supervisión. O sea, es mucho. Es mucho. Y es muy arduo. Quería consultarte porque se te nota apasionado por el tema educativo. ¿Cuándo tomaste la decisión de pasar del aula a también trabajar en nada menos que en la FEB, que si no me equivoco es el gremio más antiguo de que representa a los bonaerenses, a los docentes bonaerenses? Es el primer gremio docente en la provincia de Buenos Aires
y justamente se llama federación, porque somos una federación de pequeñas entidades. Por ejemplo, yo soy el secretario general de la Unión de Educadores Bonaerenses de Pergamino, no de FEB. Claro. Somos 134 entidades que fueron preexistentes a la FEB. Es muy interesante la historia de Pergamino. Contala brevemente, tenemos un ratito. No quiero irme por las ramas, pero nace en el año 58, todavía hay algunas pioneras que están con vida, que empezaron a agruparse y a organizarse. Y después Pergamino es una de esas entidades creadoras o fundadoras de la FEB, que empezaron a agruparse, a reunirse y decidieron crear una federación. Por eso federación y no sindicato Por o eso gremio, claro. Exacto, nosotros Ni somos unión, claro. Nosotros somos una federación de educadores. La Unión de Educadores Bonaerenses de Pergamino está adherida a la FEB, que a su vez es una federación a nivel provincial. ¿Por qué decidiste meterte a trabajar ahí? ¿Y por qué en esa? Porque hay otros sindicatos también. Bueno, siempre fui bastante rebelde en muchas cosas. Y siempre me disgustaron las injusticias y nunca me gustó que se avasallaran o que se le quitaran derechos a las personas. Y acá te voy a nombrar a alguien que voy a tratar de no lagrimear, la que me llevó a trabajar al gremio, la que me incorporó, la que me vio uñas de guitarrero, fue Irma Irene Corral de Pichinelli. Sí. Vieja conocida. Y mentora de las meriendas con periodistas. Exacto. En la sede de FED y de Web. Y la de la Unión de Educadores Bonaerenses. Qué recuerdo, ¿no? Ella un día me llama por teléfono y me dice: Ricardo, ¿te gustaría integrar la comisión directiva de la Unión de Educadores? ¿Y eso qué? Le digo, ¿qué? Yo era afiliado, porque como todo docente, me afilié a un sindicato porque siempre creí, porque una de las razones de ser del sindicato es la solidaridad. La solidaridad entre pares. Y bueno, tuvimos una charla y me dijo: mirá, Ricardo, así, tendrías que hacer esto, que esto, otro. Y bueno, le digo, qué sé yo, vamos a ver qué sé. Y ahí empecé. Y el trabajo es enorme, Ricardo, es un trabajo... Y es un trabajo muy desgastante. Mucho de viajar a La Plata. Y mucho también de recorrer las escuelas, claro, de hablar con los docentes. A veces nos reímos con Matías Cóceres, que es mi secretario, el secretario gran tipo también, joven. Gran adquisición, gran profesional, por quien tengo mucho respeto y mucho cariño. Que me dice, a veces, Ricardo, hacemos de psicólogo, sí, hacemos porque escuchamos al docente en su problema y vemos cómo lo podemos ayudar, a veces con problemas de enfermedad, a veces con problemas de licencia, a veces con problemas con los alumnos, a veces con problemas con los directivos, a veces con problemas económicos, o sea... Le quiero contar a la gente que, bueno, nosotros muchas veces haciendo móviles en la calle para el periodismo local, para la televisión local, pasamos por ahí, por la vieja y legendaria sede de Calle Italia, y tocamos el timbre y preguntamos, 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, ¿está Ricardo? Sí, está, espéralo. Y te hacían pasar a un escritorio lleno de papeles, y ahí estaba Ricardo trabajando, después seguramente de haber recorrido todas las escuelas, sí, en los horarios de dictado, sí, de clases. Igualmente yo tengo mi trabajo en la Dirección General de Escuela, entonces... Por eso te digo que es sumarle horas, sí, a un trabajo que ya venías haciendo. Y en el gremio, tanto ni Matías ni yo tenemos teléfonos del gremio. Este teléfono es mi teléfono personal. Entonces, cuando alguien me llama o tiene duda o consulta, o cuando me llamás vos, claro, sí, ahí es está mi teléfono personal y a veces estamos atendiendo dudas o consultas. Pero realmente hay que tener una vocación, si no se puede incorporar. Bueno, para seguir con la historia, me incorporó Irma. Y después, bueno, Irma ya no quiso ser más secretaria general, ya ella estaba cansada, tenía unos cuantos años. Gladys Santoro iba a ser la nueva secretaria general y me preguntó si yo quería acompañarla como secretario gremial, año 2007, y ahí arrancó desde el año 2007, o sea que ya debo llevar unos 20 años entre secretario gremial, secretario general y bueno.
trabajando. ¿Y cómo es hoy en día justamente representar al docente? Porque también es cierto que no es la misma la demanda del docente 2007 a la del docente 2025 o 2005. El docente es producto de la sociedad en la que vivimos, Carly. Entonces, como cambió la sociedad, cambiaron los docentes. Hoy en día muchos docentes que vienen a la escuela, al gremio, son chicos jóvenes, a veces los vemos con todos sus brazos tatuados. Y, a ver, es el producto, o sea, no es no es un bicho raro el docente. Claro, Entonces, es un joven normal de la sociedad, producto de la sociedad en la que vivimos, con un vocabulario, con costumbres por ahí diferentes, con visiones distintas y, bueno, siempre tratamos desde nuestra experiencia o desde mi experiencia de aconsejarlo lo mejor posible, en que, bueno, la docencia es una carrera hermosa, apasionante y que son muy diferentes en todo aspecto. Obviamente el docente hoy en día es más cuestionador, es más de buscar respuestas, es más de googlear, de investigar. No, porque yo estuve leyendo que, cosa que yo en el estatuto o en el reglamento o busqué esta circular. Está bien, hoy en día hay mucho más acceso a la información. Claro, la información. Antes había que ir y abrir un libro allá o en la carpetita allá. Claro. Hoy en día pones estatuto de la provincia de Buenos Aires en Google y te aparece el estatuto. Antes vos tenías que ir al gremio y comprar uno, o resolución 2550 del año 2018 y te aparece en el teléfono. Entonces, desde ese aspecto, también es más, por ahí vemos que es más de planificar su carrera docente, en el sentido de decir, bueno, voy a estar tantos años y voy a rendir como secretaria y después voy a ver si puedo tomar horas o sea, planifica más su carrera docente. Antes no era así. Antes ibas, encontrabas un cargo y trabajabas. En mi caso no fue así. Yo no veíamos que fuera tanto así. Por ahí hablo más desde lo personal. A mí se me dio por rendir de director después de unos cuantos años y también por una situación X, tampoco fue demasiado planificado. Yo diría que la situación... Fue más bien una oportunidad. Sí, una oportunidad que surgió. Pero hoy en día el docente es más, en esto es más tiene más iniciativa, por ahí. En el caso de nosotros, yo había pensado terminar mi carrera docente en el aula y bueno, después fueron presentándose diferentes situaciones. Ricardo, bueno, vos ya me dijiste, una hija tuya decidió seguir la carrera. Si viene un chico hoy que está terminando la secundaria, una chica, y te dice, quiero ser maestro, quiero ser profesor, ¿vos le decís, salí de ahí maravilla o le decís, dale que va porque la carrera es hermosa? No, al contrario. Lo primero que yo le pregunto son dos cosas. Primero, si le gusta estar con jóvenes o con niños, porque vas a estar rodeado de jóvenes y de chicos. El resto de tu vida, hasta que te jubiles. Exacto. Y segundo, te tiene que gustar enseñar. O sea, te tiene que gustar enseñar. Porque, por ejemplo, que a mí me encante la historia no significa que por eso vaya a ser... Yo hablo permanentemente con mucha gente que sabe muchísimo de historia, pero no se ha dedicado a la docencia. Entonces, te tiene que gustar, pero también te tiene que gustar enseñar. Te tiene que gustar estar con jóvenes. Te tiene que gustar estar con niños. Si vas a estudiar de maestra jardinera, te tiene que gustar ensuciarte, te tiene que gustar cantarle a los chicos, te tiene que gustar contarles cuentos, te tiene que gustar arrodillarte, sentarte con ellos en el piso. Si no, no sé si elegiste bien. Pero bueno, decís, si estás de acuerdo con eso, la carrera vale la pena. Para mí eso es lo básico. Para mí es lo básico. Te tiene que gustar estar con chicos, con niños, con adolescentes y te tiene que gustar enseñar. Obviamente, no es lo mismo enseñar en nivel inicial que primario que secundario. Pero si vos vas a estar rodeado, por ejemplo, si querés estudiar maestra de inicial o profesora de educación inicial, te tiene que gustar estar con chiquitos de 2 a 5 años. Y estar con ellos, y a veces si sos maestra de maternal, va a tener que cambiar pañales, y va a tener que limpiar vómitos, te tiene que gustar. Vos hablabas de eso, claro. No solamente hay un desafío desde la tecnología, sino lo que vos decías de la sociedad. Porque hay una realidad, Carlito. No es lo mismo trabajar con personas, con chicos, que trabajar en un negocio o en un kiosco o en una fábrica con una máquina.
Vos que estás trabajando constantemente con personas. Exactamente. Y están, ojo, cuando el alumno está en clase con vos sos responsable legalmente de lo que le pase a ese chico. Claro, sí, Hay sí. una responsabilidad civil. Sí, sí. Yo, padre, mando a mi hija a la escuela y le estoy delegando. Una responsabilidad objetiva con la reforma del Código Civil de 2015. A veces yo le digo a los padres, ustedes saben que a ustedes nos están delegando a nosotros, es casi seguro, la cosa más importante que ustedes tienen, que es su hijo. O sea, nosotros somos responsables de la seguridad, de la integridad del chico en el aula y mientras está en la escuela. Siempre cuando pasa algo con algún chico, lo primero que se averigua es qué docente era responsable. Si estaba en clase, el profesor o la maestra. Y si estaba en el recreo, los docentes que estaban a cargo del recreo. O sea, siempre hay un docente responsable del alumno. Y lo que me llamaba la atención también es que no solamente la tecnología plantea desafíos, porque el contacto humano sigue siendo necesario y me parece hoy que es más necesario que antes, porque el docente antes no tenía el margen de problemas, de situaciones límites o de marginalidad que hay hoy en día, chicos con problemas de alimentación, chicos con problemas de hogares conflictivos, hay muchos más ahora que antes. Alumnos con problemas psicológicos, tienen ataques de pánico, Claro. ataques de ansiedad, y los docentes tienen que estar atendiéndolos. Chicos que vienen con problemas de determinadas enfermedades y que la escuela lo tiene que contener y no estamos preparados para atender a esos chicos en este aspecto. Entonces, ahí tiene que haber una transformación. ¿Por qué? Porque el chico con el aparatito cada vez se comunica menos, cada vez socializa menos. El contacto humano es menor. Y ni hablemos después de lo que fue la pandemia. Entonces, a veces el chico, tenemos que volver a que el chico verbalice, a que el chico hable, a que el chico pueda expresarse. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que los alumnos tienen menos vocabulario, cada vez utilizamos menos palabras para comunicarnos. Nuestro vocabulario se está acotando, se está achicando cada vez más. A veces vos hablas con adolescentes y ¿eso qué? Monosílabos, sí, sí. ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces antes a nosotros nos hacían pasar a dar lección y tenías que hablar y tenías que expresarte y tenías que armar un discurso. Entonces eso es lo que vemos que hay que trabajar mucho en eso. Hay que trabajar mucho en eso. Teléfono para el Ministerio de Educación, para todos. Que bueno, también son seres humanos que tienen una capacidad limitada, ¿no? La tarea es titánica. Si bien es y cierto, somos seres Carly, humanos. que la educación es un soporte increíble, porque vos ahora podés darle de tarea a chicos, Claro. miren tal película, chicos miren tal video, chicos miren tal cosa, siempre bajo la supervisión del docente, porque acá también hay mucha Basura, Exacto, concretamente. mucha porquería, mucha mentira. Sí, sí, mucha mentira. Entonces, el docente, mucha información equivocada, tendenciosa. entonces, bajo la mirada del docente, decirle, bueno, mirá, vas a mirar un video, pero esta persona tiene esta orientación, tiene esta ideología, o tal cosa que vas a ver. Pero es una herramienta muy. Claro, vos antes decías, miran tal película y tenían que ir a alquilarla. Y si no estaba en el video... Yo tenía que ir a la escuela, yo iba a la escuela con los DVD. Iba a escuela con los DVD y tenía que pedir la sala. La sala de audio. La sala de audio y poníamos. Ahora el chico lo puede ver en su casa en un rato. Claro, y después te Y trae hay ya... videos muy entretenidos, entonces vos con ese video podés trabajarlo en clase, socializarlo, dialogarlo, responder preguntas, darle un cuestionario. Entonces podés hacer mucho más atractivo. Yo no soy ni mucho menos un conocedor del tema, pero a mí me parece que el contacto humano del docente sigue siendo esencial. Ese tema de te enseño a través del teléfono, no lo veo... Como soporte, como ayuda. Claro, No, una herramienta. Exacto, no un reemplazo. Yo creo que, por lo menos ahora, yo no veo que se pueda reemplazar Al docente. al docente, no solamente al docente. El docente tiene que recuperar, otra crítica, este factor de autoridad pedagógica. Ante el docente, vos ibas a la casa, la señorita te lo dijo, usted Haga el deber. haga caso, haga el deber, el profesor sabe, la maestra sabe. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres desmerecemos al docente, estamos perjudicando al chico. Porque el chico va a pensar, si mi papá o mi mamá me dice que el docente no sabe nada, o que el docente es un vago, o que el docente es un boomerang, se me vuelve en contra a mí. ¿Por qué? Porque ese chico lo va a mirar al docente, no, si mi papá me dijo que no sabe, si mi papá me dijo que no le haga caso. Claro, no puede haber nada peor que un padre o una madre diciéndole al chico, no le hagas caso al docente. Es lo peor que le podés decir, pero no para el docente.
para tu propio hijo. Porque tu hijo va a decir, sí, mi papá me dijo que no sabía. O mi papá me dijo que la maestra es una vaga. O la mamá me dijo que... Entonces, desvalorizamos la figura del docente, estamos perjudicando a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque el alumno no tiene... ya viene a la escuela o va a la clase con un preconcepto. Sí, Es desde decir, luego. y cuando somos jóvenes o adolescentes, la palabra del papá o la mamá, Claro, lo mismo que si te dicen, palabra santa, no, claro, sí, era lógico, exacto. no desvaloricemos al docente. Lo mismo que si te dicen, lo que enseñan en la escuela no te sirve para la vida. Lo tenés al chico que no va a querer, voluntariamente no va a querer Hoy en acceder día, a la para ir información. sin desmerecer a los que barren piso, o a los que recogen la basura, o al trabajo más, porque todos los trabajos son, y me saco el sombrero. Pero ahora para cualquier cosa te piden escuela secundaria. Porque tenés que saber comprender un texto, saber leer una etiqueta, saber... Desde luego. Entonces, si no Y le para estamos tu dando vida, esa para tu herramienta, vida personal también. Para que no vengan y te digan, dame todos tus ahorros que yo te doy el 1% diario en dólares. Y vos lo creas. Es necesario. Es muy necesario saber todo eso. Por eso yo considero que la labor es ineludible. poder leer la realidad, poder comprender el mundo en el que uno vive, ¿sí? Poder ver si esto puede ser cierto, si esto no, poder cuestionar, tener elementos para ver, a ver lo que me está diciendo esta persona, a ver, realmente es así, o tal vez será de otra forma, o sea, tenés que darle esos elementos para que el chico pueda tener esa capacidad crítica de cuestionar, de meditar lo que le dijeron, de reanalizarlo. Si no, terminamos creando, no sé, que creen todo lo que le dicen que las vacas vuelan y salimos a mirar para arriba. Ricardo, un placer, la verdad, ¿eh? Nos quedan tantas cosas en el tintero, pero mira, nos hemos pasado hasta 5 minutos. Pero bueno, Te agradezco la invitación y como se habrá notado, la pasión por las dos cosas, ¿eh? Por la docencia y también por la representación de los derechos de los docentes. es que creo que la vida tiene que vivirse de esa forma. Como hablaba el muchacho. Al 100%. Buscar lo que a uno le gusta y emprender y embarcarse en lo que a uno le gusta. Y el trabajo no se convierte en trabajo. Es así, es así. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer, gracias por la invitación. Al contrario.